Gracias, anciano Ruña Son, por su presentación especial. Les presentaré el arreglo floral. Ha sido ofrecido por la parroquia número 27. Damos toda la gratitud y gloria a Dios Trino, quienes nos ha llenado de gozo, felicidad y paz por los diferentes eventos de este año. Hemos podido crecer en la fe espiritual al circuncidar nuestro corazón por la palabra de santidad y las obras del poder que manifiesta la pastora principal interina cada semana. Damos gracias por poder llevar una feliz vida de fe llenos de la esperanza por la Nueva Jerusalén al orar sin cesar. Ofrecemos este arreglo floral anhelando el hermoso templo. Muchas gracias. El anciano Johnny Kim ha regresado bien del viaje misionero en Israel. Nos ha traído, he escuchado brevemente de las noticias felices que ha traído de él de Israel. Ha sido muy bienvenido y amado allá en Israel. Antes de entrar a prédica, les quisiera compartir de las noticias de la visita de los pastores de la Iglesia Central que visitaron al centro del agua de Muan. Los pastores fueron y visitaron a Muan. La pastora Mion Lee dirigió la reunión por la llenura del Espíritu Santo. Y después de la reunión de oración, por la dirección de la pastora Mion Lee, tuvieron un tiempo de experimentar el agua de Muan. En esta ocasión no pudieron sumergirse en el agua debido al clima frío, así que esta vez sumergieron solamente los pies, y tal como el Señor ha lavado, limpiado los pies de los discípulos, los pastores compartieron este tiempo y fue un tiempo lleno de gracia y amor. Estuvieron agradecidos de poder experimentar ese milagro que Dios, esa señal que Dios hizo también en Mara, con el agua de Mara. 동산 전체를 돌아볼 수 있는 산책로, 마음껏 뛰어다닐 수 있는 잔디밭, 바다 전경이 보이는 성전, pudieron pasar un tiempo feliz visitando los diferentes lugares que hay en Muan. También pudieron montarse en un columpio bastante elevado. Y también compartieron una parrilla juntos, y con la dirección de la pastora Mion Lee compartieron una fogata, y al hacerlo pudieron acordarse del retiro feliz que tenían antes con el pastor principal. 4 pastores prepararon una presentación especial con guitarra, y después de terminar la fogata de alabanza, ofrecieron la vigilia de viernes, y al día siguiente pudieron ver un paisaje hermoso por la nieve. 아니 화면으로 계속 보여주세요. 왜냐하면 제가 읽는 내용보다 화면이 더 많고 사진이 더 많을 거예요. 예,
사람이 밟지 않은 그런 눈길을 보니까 사진으로 제가 받았는데 참 al 아름답더라고요. ver un camino lleno de 아침에 nieve 자고 sin 일어나셨는데 que las personas 여러분 pisaran. 보시기에 Ver 눈이 ese 깔려 paisaje 있으면 era 얼마나 muy 아름다웠겠습니까? lindo. 예, 보시면 되게 아름답죠. Tal como 예. ustedes pueden ver, 그런데 또 비는 오지 se ve muy 않아서 hermoso. 그래서 Y 저렇게 눈으로 solo nevó y no 살포시 llovió, 그러니까 porque a 눈이 많이 veces llueve 내리지는 también con la 않았지만 nieve. 이렇게 나무와 또 흙길을 가려주는 그런 눈이 내려 있었으니 얼마나 아름다웠겠습니까? 또 바다도 Qué 볼 수 hermoso 있고 habría 보면 sido 저도 ver todo 사진을 este 저는 paisaje 받았는데 también con el 참 mar. 아름다웠습니다. Yo con tan 여러분 solo ver 보시면 las fotos 아름답게 느껴지실 텐데요. 아버지께서 pude 그렇게 또 sentir 날씨도 주간에 주셔서 lo 편안할 hermoso 수 que 있었고 es. Creo que ustedes 그리고 también lo sentirán. 춥지 않게 Dios Padre 모든 일정을 ha 보내셨다고 합니다. guiado 바다와 también para que el 눈과 clima no sea tan frío 나무와 와 정말 y han podido 찾아보기 disfrutar todo el 어려운 itinerario 그런 de manera 풍경인데요. agradable. 아버지 하나님께서 또 이루어 주시고 Dios Padre ha obrado 준비해 주신 곳이니 얼마나 y es un 감사합니다. lugar que el 그래서, pastor principal ha preparado. 또 Estamos 이내 muy 햇살이 agradecidos 나와서 por ello. 행사하실 때는 눈이 녹은 상태로 Y 진행하는데 cuando ya 어려움이 había el 없으셨다고 evento no 합니다. tuvieron 이렇게 inconvenientes porque 놀랍게도 porque salió el sol 야외 행사를 이렇게 y la nieve se 간단하게 derritió y 움직이시면서 así 하셨나 봐요. pudieron 너무 realizar el 감사하게도요. evento sin ningún otro 교육자님들이 inconveniente. 무안을 출발한 다음에는 무안에 많은 눈이 내려서 Después de que los pastores Después de que los pastores salieron para dirigirse hacia Muan, es que empezó a nevar. Porque si hubiera nevado antes, hubieran tenido inconvenientes para venir. Dios Padre ha acompañado con arco iris y el clima perfecto. Damos toda la gratitud y gloria. También agradecemos al pastor principal. 주전들이 야외 행사 이렇게 하셨는데 우리가 있는 공간은 따뜻한 햇살이 내리줘서 춥게 느끼지 않으셨대요. Los pastores contaron que en el espacio que ellos estaban reunidos habían rayos del sol, por lo que no sentían frío. Pero tal como Dios ha protegido la tierra de Gosén, dentro del espacio de la iglesia Mangmimuan, en el espacio al aire libre donde ellos estaban haciendo el evento, no sentían frío, pero por ejemplo si iban al baño ya podían también sentir el frío. Han pasado un tiempo feliz, muchas gracias. De pronto si visitan el centro de Muan, la iglesia Mangmimuan en invierno, al estar cerca del mar, por el viento puede ser muy frío, pero Dios Padre nos ha dado un clima muy agradable, pero de todas maneras deben abrigarse bien y prepararse para la visita. Empezaré la prédica. Amados hermanos, si leemos Daniel 12:10, dice que en el último tiempo muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto quiere decir que tal como se distingue claramente el color negro del color blanco, en la corriente espiritual del último tiempo la oscuridad y la luz se distinguirán, y el espíritu y la carne serán divididos claramente. Con tan solo ver las noticias de incidentes y accidentes que ocurren todos los días en el mundo, los hermanos podrán saber cuán prevalecida está esta generación por el pecado y maldad. Sin embargo, cuanto más densa esté la oscuridad, al contrario, la luz se verá mucho mejor. Es igual espiritualmente. Si hay una persona que guarda a sí mismo dentro de la verdad, al aferrarse a la palabra de Dios, quien es luz en medio de esta generación sumamente prevalecida de pecado y maldad, esa persona no solo será distinguida del mundo, sino también se notará mucho más ante los ojos de Dios.
Nosotros, Manmin, hemos venido amando a Dios sobre todas las cosas, desechando con fuerza el pecado y maldad, teniendo esta esperanza. Por ende, hemos deleitado en ser fieles para el reino de Dios y hemos apreciado el cargo y deber dado en el Señor. Por eso la Asamblea General, en la que se elige al obrero y servidor del equipo de misión que se realiza cada año, se llevó a cabo con nervios y anhelo. Preparando el año 2023 que viene, la elección de nuevos obreros ha sido culminada. Hoy, examinando una vez más el contenido que Dios ha dado como criterio o barómetro de condiciones o requisitos de un obrero, les pido que se acuerden cómo es un obrero que Dios Padre desea y vayan formándose hermosamente. Y no solamente los obreros que han sido elegidos, sino todas las personas que tienen ese deber o ministerio en la iglesia. Espero que todos puedan salir como esos obreros que Dios Padre desea. Oro en el nombre del Señor para que así la fidelidad de ustedes reciba el elogio de Mateo 25:21 que cita. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En esta iglesia existe un tejido de parroquias con base en las áreas que residen los hermanos y una estructura de asociación de misión o equipo de misión teniendo en cuenta el sexo o edad de los hermanos. En las parroquias, los diferentes servidores cuidan a todos los hermanos que residen en aquella área y están ayudando al crecimiento de la fe de los hermanos. Y cuando digo aquí todos los hermanos, no importando sean hombres o mujeres, jóvenes, niños o adultos, los servidores y obreros administran a todos los hermanos. 구역장과 조장, 지역장의 사명이 한 분으로 있는데 그래서 모든 남녀노소를 다 관장하시거든요. 그런데 Y los servidores están 남장년으로 특별히 남자분들의 모임으로 encargados de todos los hermanos, ya sean hombres, mujeres, jóvenes, niños o adultos. 여자분들이 맡고 계신 이 구역장, 조장, 지역장의 이 사명은 De manera 남녀노소 general, 상관없이 다 관리를 하셔야 돼요. 왜냐하면 이 교구는 가족 단위로 구역을 묶습니다. las parroquias son conformadas por hogares, por familias que residen en tal lugar. Entonces, aunque en un hogar uno se congrega a la iglesia, pero si su cónyuge o sus hijos no se congregan a la iglesia, uno llega a ser el hogar, un hogar para la parroquia. Y si sus familiares son evangelizados, se aumentan los miembros de la parroquia, pero al contar como hogares sigue siendo un solo hogar. Tenemos como base un distrito con más de 3 hogares, mínimo 3 hogares. Y así los obreros o servidores se encargan de estos hogares. Y tal como una madre cuida a su bebé desde que se ha formado en su vientre hasta darlo a luz y también 그분들의 장례 절차까지 다 살피는 것이 이 교구 조직 안에서 구역장, 조장, 지역장님들이 también lo que deben hacer los servidores, lo que están haciendo los servidores en cada parroquia es acompañar a los hermanos, incluso hasta que parten a la presencia del Señor. 또 그리고 선교회는 이제 나이 또 연령에 따라 이렇게 선교회 Y en la asociación o equipo de misión varía dependiendo, teniendo en cuenta el sexo o edad de los hermanos. Por ejemplo, niños, bachillerato, jóvenes. Tenemos diferentes equipos o asociación de misión.
Y los hermanos que no se han casado tienen un equipo de misión, hombres y mujeres juntos, mientras que los casados tienen divididas la asociación de damas y la asociación de varones. Y las parroquias no cambian siempre y cuando uno no se mude de aquel lugar o no deje usted el deber. Si no es un caso especial, un obrero de un distrito zona cumple continuamente su deber. Pero en el caso de la asociación o equipo de misión, su periodo de trabajo es de 1 año y cada año son elegidos nuevamente, ya sea presidente de la asociación, vocal, tesorero o servidor. Y en la asociación o misión, los servidores o presidentes que fueron elegidos por la votación de los miembros cuidan a los miembros y están llevando su actividad misionera según la característica de cada asociación. Si leemos la Biblia, podemos ver que compara a los creyentes con los peces. Mateo 13:47 menciona: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y así compara el cielo con la red y a los creyentes con toda clase de peces. Y cuando Jesús llamaba a Pedro y a Andrés como discípulos, también dijo en Mateo 4:19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si llega a abrirse un hueco en la red donde están reunidos los peces huirán por el hueco. Por ejemplo, cuando echan la red, de pronto ustedes habrán visto videos que los pescadores echan la red en el mar. Es bastante laborioso echar y recoger la red en el mar. Dejan, por ejemplo, varias horas o incluso un día entero, y cuando la red está llena de los peces, la recogen. Pero si hay un hueco en la red, todo ese esfuerzo habrá sido en vano porque los peces saldrán por ese hueco. Y los pescadores no solamente echan la red, sino que recogen la red, separan los peces y no solamente venden los peces, los pescados, sino que deben administrar y cuidar bien la red para que precisamente no haya esos inconvenientes. Y espiritualmente también, en cuidar las almas también es importante cuidar la red. Y es el deber de los obreros. Porque si hay un hueco, los peces huirán por ese hueco. Por eso también colocamos varias capas de red y también los obreros deben cuidar a las almas. No obstante, si hay doble capa de red, aunque en una red se haya abierto un hueco, la otra red lo tapará, por lo que los peces no podrán salir. De igual modo, nuestra iglesia ha establecido 2 capas de estructura o tejido llamadas parroquia y asociación para no permitir que el enemigo, diablo y Satanás arrebaten las almas que Dios Padre nos ha enviado. Esta es la providencia y voluntad de Dios, que quiere que ni un alma sea perdida. Pero un obrero que Dios desea tanto en la parroquia como en la asociación es, en simples palabras, un obrero de espíritu. Un obrero de espíritu es quien puede cuidar de las almas con el corazón de espíritu, es decir, el corazón de Dios Padre, y puede servir a las almas con amor, así como el Señor en lugar del Señor. Con esto no deben pensar lo siguiente: yo no soy obrero de parroquia ni de asociación, así que esta palabra no tiene relación conmigo. Aún siendo hermanos que no llevan mucho tiempo congregándose a la iglesia o hermanos que todavía no han podido recibir algún deber, si llegan a poseer requisitos de un obrero, Dios ciertamente los levantará
y usará. Es más, en nuestra iglesia que tiene la misión de evangelización nacional y misión mundial, más adelante vendrá un tiempo en el que innumerables almas llegarán. En ese momento, todos los hermanos que están congregándose ahora, ustedes que están en este culto, deben trabajar juntos como obreros. Por tanto, espero que todos los hermanos, tanto de la iglesia central como de las iglesias filiales en Corea y del mundo entero, posean correctamente los requisitos de un obrero a través de estos mensajes y salgan como obreros adecuados delante de Dios. Al decir obreros, no solamente es el deber de cuidar o administrar las almas, tanto voluntarios, levitas, cuando ustedes sean fieles, teniendo como alimento esta palabra, podrán ser gozo del Padre. Por ejemplo, si están tocando el piano, si llegan a ser obreros y guerreros espirituales a través de sus mensajes, al tocar el piano y ser fieles. Por ejemplo, los hermanos que manejan la cámara o los levitas, si cumplen esta palabra en su corazón y son fieles con ese amor a Dios, aún siendo la misma fidelidad o el mismo trabajo, el aroma sea diferente. Este mensaje no solamente aplica a los obreros o servidores de misión o parroquia, sino a todos los obreros que están trabajando en la iglesia. Y no solamente a los obreros, sino también a los pastores. Y podrán sentir a través de este mensaje que todas estas cosas son lo básico para un obrero pastor o siervo de Dios. Espero que puedan cumplir bien esta palabra para que en el año 2023 todos seamos esos obreros elogiados que dan frutos. El primer requisito de un obrero es una persona que ora. Si el obrero no ora, su asociación o parroquia jamás puede avivar ni crecer. Esto es porque tanto la administración de almas como la obra del reino de Dios no pueden ser cumplidas si Dios no ayuda. Si son personas que creen en Dios, todos deben orar por mínimo más de 1 hora al día a fin de guardar la fe sin caer en la tentación. O aún no siendo un obrero, siendo un miembro, un creyente, un hermano de la iglesia debe orar al menos 1 hora para así recibir esa protección, para no caer en la tentación. Esa es la vida de oración. Más si es un obrero que tiene un deber o ministerio, para poder cumplirlo bien, debe orar 1 hora más que un creyente normal. Es decir, si es un obrero, servidor de equipo de misión o servidor de distrito o célula, debe orar mínimo 2 horas al día y así podrá cumplir con su deber. Es más, si desea glorificar grandemente a Dios Padre recibiendo la capacidad desde lo alto, debe acumular con constancia una oración ferviente de más de 3 horas. ¿Acaso por orar 1 mes con fervor vendrá esa capacidad de lo alto? No, debe ser constante, debe ser acumulada esa oración y así podrá recibir esa capacidad de Dios. Porque esa capacidad es la fuerza para luchar y vencer al enemigo, diablo y Satanás. Pero al haber orado 1 mes o un tiempo, no vendrá esa fuerza espiritual para poder resolver los problemas y ayudar a las almas. Esa fuerza para poder luchar y vencer al enemigo es posible si acumula durante mucho tiempo esa oración ferviente. 1 Corintios 4:20 registra, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sin embargo, si el obrero no orara, es como si tratara de trabajar con su propia capacidad y sabiduría y no por el poder o capacidad de Dios. Hermanos, el recibir la capacidad de Dios no solamente está en cuidar de las almas. Tal como les acabo de decir, por ejemplo, las levitas parece que trabajan en la oficina. Pero si realmente reciben la capacidad de Dios, lo pueden hacer de manera sobresaliente. Al hacer una misma cosa, una misma labor varias veces, su habilidad debería ir mejorando y el tiempo que gasta en ese trabajo debería disminuirse. Pero
같은 일을 반복적으로 하면 시간이 Incluso en el 단축되고 일에 mundo 효율이 생기고 방법이 생기고 지혜가 생겨서 더 잘할 수도 있고 짧은 시간에 할 수도 있습니다. hay 그러면 personas 같은 que 시간에 cuando 근무해도 hacen 다른 일을 더 할 una 수 misma 있습니다. labor o un mismo 하나님 나라는 이런 trabajo 일꾼이 필요합니다. repetitivamente, 그런데 그렇지 않고 llega a tener 나는 esa 그냥 técnica 하나님 para 계속하면서 poder 나는 이것도 버거워요. hacerlo tanto 맨날 며칠을 en un tiempo igual que 수년을 그렇게 siempre o en 말하고 있으면 tiempo 교회에서는 reducido. 저 사람은 능력이 부족한데? 라고 말할 수밖에 없는 거죠. 세상에서 그런 일꾼들은 쓰임받을 수 없거든요. 레이족도 마찬가지입니다. 하나님 나라도 능력 있는 일꾼을 원합니다. El reino de Dios 지혜롭고 también 연결되어서 necesita 같은 일도 더 de los 잘하고 obreros 같은 일은 시간을 hábiles, de los短縮하여서 더 obreros que tienen 많은 esa 일을 할 수 capacidad. 있는 이런 일꾼을 원합니다. Necesitamos 이런 esos 똑같은 obreros 패턴의 일이 아니라 더 que pueden 연구하고 hacer 아버지 하나님이 주시는 지혜는 un 더 새로운 trabajo 것들로 cada 계속 vez mejor, 발전되어 un 갑니다. trabajo de pronto 그런데 con un 전에 tiempo 했던 más 그대로 reducido 그냥 que 하고 antes. 있다면 Investigar y 그러면 나는 progresar en su 능력 없는 habilidad. 일꾼이에요라고 말하는 것과 마찬가지요. 그런 Pero si 일꾼은 no hay ese 하나님 앞에 progreso, 쓰임 받을 수 없는 것이죠. 그러니 기도해야 no podrá 합니다. decir que es un 기도할 때 obrero 무엇을 hábil 기도하겠습니까? 아버지 y 하나님 no 제가 podrá 하고 ser usado 있는데 grandemente por 능력을 Dios. 더하시고 ¿Y cómo 더 debería 잘할 orar? 수 있게 하시고 Padre, dame 방법을 더 más 더하시고 esa 지혜도 capacidad, 주셔서 más 일도 잘 sabiduría, 이해하고 más 그리고 실수 없게 하시고 eficiencia para 다양하게 no 자기 cometer 성향을 error. 놓고 해야 할 기도가 얼마나 Hay 많은데요. mucha oración que debe 그거 hacer 간절히 기도해서 detalladamente sobre 아버지 su 제가 labor. 노력할 터이니 교회에 Padre, 꼭 yo 필요한 voy a 일꾼으로 더 많은 일을 esforzarme. 할 수 있도록 도와주세요. Ayúdame a 해야 hacer, 하는데 a 자기 que pueda 개발도 ser 할 ese 자리가 obrero 없습니다. 기도도 하지 más hábil 않습니다. para la iglesia. Pero si 그러면 no ora, no 머물러 se 있는 그 esfuerza, 자리에 귀 쓰임 받을 수 없다는 permanecerá en el 것을 mismo lugar y no podrá 알죠. ser usado más 기도가 valiosamente, 필요합니다. por lo que se necesita la 성도 oración 여러분, ferviente. 하나님의 나라가 Hermanos, 어찌 사람의 ¿cómo podría 능력으로 이루어질 수 cumplirse el reino 있겠습니까? de Dios por la 에베소서 capacidad del 6장 ser humano? 12절에 우리의 Y 씨름은 Efesios 혈과 6:12 육에 대한 señala, 것이 porque no 아니요 tenemos lucha contra 정사와 sangre y carne, 권세와 sino contra 이 principados, 어둠의 contra 세상 potestades, contra 주관자들과 los 하늘에 gobernadores de 있는 las 악의 tinieblas de este 영들에게 siglo, 대함이라 말씀했습니다. contra huestes espirituales de 미련한 maldad 사람이 en las 능력을 regiones 하늘에 celestes. 있는 Por la 악의 capacidad de una 영들과 싸워 persona que 이길 수가 pertenece a la 없습니다. carne, no es posible 반드시 vencer 기도 a 가운데 luchar contra las 하나님이 huestes de 주시는 maldad 능력을 que hay en las 받아야만 regiones 그 celestes. 힘의 Solo 능력으로 al recibir la 강건하여져서 capacidad de Dios, 원수마귀 la 사단의 capacidad que 계획을 Dios da mediante la 파할 oración, 수 있으며 ciertamente podrá 어둠의 ser 권세 아래 fortalecido por la 놓인 영을 capacidad 밀고 de esa fuerza 구원으로 인도할 수 y así destruir 있습니다. la artimaña 또한 del enemigo, 머리된 diablo 일꾼이 y 늘 Satanás, y 기도함으로 también guiar a 아버지 las almas 하나님과 que están bajo 교통할 la 때라야 autoridad de las tinieblas a la 성령의 salvación. 음성과 주관과 인도를 받을 Además, 수가 solo cuando el 있습니다. obrero, quien es cabeza, 머리된 tenga 일꾼이 comunicación con 성령의 Dios Padre 음성과 al orar 주관과 siempre, 인도를 받는 podrá 것은 recibir 너무나 la voz, 중요합니다. dirección y guía del Espíritu Santo. 일꾼이 기도하지 Es sumamente 않으므로 importante que el 하나님의 obrero, 뜻을 quien es 발표하지 cabeza, 못하여 reciba la 하나님의 voz, 뜻과 dirección y guía del Espíritu 인도에게 Santo. 행해 Esto es porque si 나간다면 un obrero, 그 al no 일꾼뿐만 orar, no 아니라 conoce claramente la voz, la 성도의 voluntad de Dios, 전체가 잘못된 길로 나아갈 y va 수도 practicando de 있기 manera 때문입니다. desviada la 이에 voluntad de Dios, no 예수님께서는 solo ese obrero, 마태복음 sino el 15장 equipo de 14절에 misión o 만일 asociación 소경이 entera 인도하면 puede ir por 우리 el camino 다 erróneo. 구덩이에 Sobre esto 빠지리라 Jesús dijo en Mateo 말씀하셨습니다. 15:14, si el ciego 그러므로 guiare al 모든 ciego, 일꾼들은 ambos caerán en el hoyo. 반드시 Por 쉬지 않고 consiguiente, espero que 항상 todos 깨어 los obreros 기도하는 사람 sean personas que 중심으로 velan siempre 부르짖어 en oración, 믿음과 que claman de 사랑으로 todo corazón 기도하는 y oran 사람이 sin cesar 되시길 con fe y 바랍니다. amor. 일꾼의 자격 두 번째는 El segundo requisito de un 온전히 obrero 주의 성수하는 es una persona 사람입니다. que guarda completamente el día del Señor. 주의를 기억하여 El 거룩하게 acordarse y 지키는 guardar 것은 santo el día del Señor 하나님의 영적 축복을 es la 인정해 hora de 드리는 fe con la que 믿음의 reconoce la 행함입니다. soberanía espiritual 그리고 de 주의 Dios. 성수는 Y el guardar el 하나님께서 día de 친히 reposo 명하신 o el día del 십계명책에도 Señor 들어있지요. también está dentro de los 10 mandamientos que Dios mismo ha ordenado. Éxodo 20, el 9 al 11 menciona, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por tanto, si es una persona que cree en Dios, el guardar el día del Señor es lo básico de la vida de fe que debe practicar lógicamente. No obstante, no podrá decir que ha guardado completamente el día del Señor con tan solo ofrecer un culto en el día del Señor. El guardar completamente el día del Señor es ofrecer completamente el día del Señor entero ante Dios y pasarlo de manera santa. Para ello debe ofrecer tanto el culto de la mañana como el culto de la tarde. Y aparte del tiempo del culto, en el día del Señor no debe hacer el trabajo del mundo ni tomar el ocio o entretenimiento del mundo.
Y hoy en día, al ofrecer culto virtualmente desde casa, deben recordar más esta palabra y chequear cómo son sus aspectos y apariencia al momento de ofrecer culto en casa. ¿Acaso alguien dice, es que si estuviera en la iglesia podría ofrecer el culto en espíritu en verdad, pero al estar en casa no puedo hacerlo, es difícil? Debemos nosotros cumplir y alcanzar el templo de nuestro corazón. Así, aún ofreciendo el culto en casa, podremos ofrecer el culto y servir en espíritu en verdad. Pero los que dicen que no lo pueden hacer en casa, incluso estando en la iglesia, caerán en sueño o distracción o usarán sus celulares para mandar mensajes, etc. En este tiempo, si ustedes llegan a poseer esa costumbre, ese hábito de ofrecer culto delante de Dios como si Dios estuviera delante de usted, espero que ustedes puedan tener ese corazón y postura delante de Dios. ¿Qué es lo que dicen los hermanos adultos a sus hijos que de pronto cuando están pequeños? Mira atentamente la pizarra o el tablero en el colegio. Concéntrate escuchando la explicación de los profesores. No uses el celular. Incluso en los colegios a veces prohíben el celular. Pero los padres no dirán que se satisfacen con que los hijos vayan a la escuela, sino que enseñarán a que se concentren en las clases. Todo depende del corazón, no solamente en cuanto a servir en espíritu en verdad, en el culto, sino guardar el día del Señor completamente y correctamente. Asimismo, pese a que haya asistido al culto, si está en medio del sueño o pensamiento de distracción, tampoco podrá decir que ha guardado completamente el día del Señor. Tal como registra Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando nosotros ofrezcamos culto en espíritu y en verdad, Dios recibe ese culto. A veces hay hermanos que no pueden guardar el día del Señor por la muerte o evento de sus familiares incrédulos. Pero en este caso tampoco podemos verlo como persona que guarda completamente el día del Señor. Si es una persona que posee una fe plena hacia Dios, incluso familiares incrédulos reconocerán su vida de fe y celebrarán el evento familiar en un día que no sea el domingo para esa persona. Mas cuando todavía su fe no ha podido ser reconocida por Dios y por las personas, puede surgir continuamente asuntos para infringir el día del Señor. Esto es porque el enemigo, diablo y Satanás instigan el pensamiento de las personas no creyentes y crean motivos para obstaculizar a los hijos de Dios. Si uno realmente cuando uno no tiene esa fe firme, esa fe plena, esas cosas suelen pasar continuamente. Sin embargo, después de pasar valientemente con fe una o dos veces esas cosas, será reconocido como una fe que no tambalea, una fe que no se concilia con el mundo, por lo que desde ese momento no será impedido en guardar el día del Señor. No solamente será reconocido por Dios, sino por las personas de su alrededor. Los familiares dirán, si nosotros colocamos este evento el día domingo, mi amado pariente, mi amado hermano no podrá venir. Así que coloquemos el evento otro día. Si son reconocidos, debemos
manifestar ese aroma de Cristo, emanar ese aroma de Cristo y ser reconocidos así. De esta manera, el que guarda completamente el día del Señor es la persona adecuada para ser un obrero. Una fe que puede guardar el día del Señor en cualquier situación pertenece al tercer nivel de la fe. Y si es un obrero, debe estar más del tercer nivel de la fe por mínimo. A pesar de que normalmente guarde bien el día del Señor, si ha infringido el día del Señor por alguna situación inevitable, debe conocer que todavía está en el segundo nivel de la fe. Si ha entrado al tercer nivel de la fe, no infringirá el día de reposo por ninguna razón, situación o justificación. Lo guarda estrictamente, puesto que es lo que Dios ha ordenado. Entonces, si se preguntan, ¿y ahora qué hago que he sido elegido como obrero? Entonces, lo que debe hacer es ir cumpliendo la palabra. Si uno, por una o dos veces de la reunión familiar, ha considerado que puede infringir el día del Señor, lo que debe hacer es, lo que debe pensar que eso no es correcto como obrero e ir corrigiendo esa parte. No obstante, si son obreros, deben asistir diligentemente no solamente al culto dominical, sino también a diferentes cultos oficiales. El culto de miércoles y la vigilia de viernes también son cultos oficiales. Y para los jóvenes, el culto de alabanza también es un culto oficial. Si son obreros, como servidores de equipo de misión o líder de distrito o célula, deben ser el ejemplo de las ovejas asistiendo bien a los diferentes cultos oficiales. El tercer requisito de un obrero es una persona que ofrece el diezmo completo. Junto con guardar el día del Señor, el ofrecer el diezmo también es lo básico de la vida de fe que las personas que creen en Dios deben lógicamente practicar. Los cielos, la tierra y todas las cosas han sido creadas por Dios el Creador, por lo que todas las cosas son de Dios. Por ello, todo producto que el ser humano ha obtenido al trabajar en esta tierra también es de Dios. Por ejemplo, aunque el agricultor haya producido mucha cosecha al trabajar arduamente durante un año, fue Dios quien creó la semilla para sembrar. También fue quien dio la tierra, rayo del sol y lluvia, luz del sol y lluvia para que la semilla brote, crezca y dé fruto. Hoy en día la manera de obtener ingresos es diversa, pero su principio es igual, porque toda industria tiene como base todas las cosas de la naturaleza que Dios ha creado. Por ende, la acción de ofrecer el diezmo es la señal de que creen que Dios creó todas las cosas con su palabra y que toda la soberanía sobre las cosas, lo material está en Dios. Es decir, ofrecemos a Dios la 10ª parte de nuestros ingresos como la evidencia que creemos en que si nuestra ganancia es 10, ese 10 es completamente de Dios. Dios no solamente ordenó que debemos ofrecer sí o sí el diezmo, sino también prometió que si nosotros ofrecemos el diezmo con fe, dará bendición sobreabundante. En Malaquías 3:10 dijo, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pese a que el diezmo es algo obvio que nosotros debemos practicar, Dios prometió dar bendición sorprendente cuando hayamos practicado con fe obedeciendo la palabra. Mas si leemos detalladamente la palabra de Dios, Él dijo que nos bendecirá cuando ofrezcamos el diezmo completo. El pastor principal nos ha enseñado específicamente a través de las prédicas sobre qué es el diezmo completo y cómo debemos ofrecerlo. Si les compartiera solo la parte importante brevemente, el diezmo completo no es solo el diezmo de su salario o ingreso en efectivo, sino también de todas las ganancias. Por ejemplo, algún regalo, invitación de comida, etc. Nuestro Dios Padre desea dar generosamente a sus amados hijos. Él es el Padre de gracia abundante quien bendice mínimo 30, 60 y hasta 100 veces más. Por consiguiente, si nuestros hermanos creen en este Dios Padre, es más, si son hermanos que quieren recibir la bendición material, espero que ofrezcan el diezmo completo. Y lo más importante es que el diezmo tiene una relación directa con la salvación. Sin uno ofrecer el diezmo, si dice que cree y ama a Dios, eso no tiene sentido.
Porque será, en Malaquías 3:8 señala que si uno no ofrece el diezmo completo, es una persona que roba lo que es de Dios. ¿Cómo podría ser salvo robando lo que es de Dios, Jehová de los ejércitos? Si tiene una fe, al menos del tamaño de un grano de mostaza, de ninguna manera podrá robar lo que es de Dios, por lo que tiene relación con la salvación. Dios Padre no nos dice que sembremos, no nos dice que sembremos no porque le falte algo. Dios es amor, por ello desea dar bendición sobreabundante a los hijos. Sin embargo, al mismo tiempo es justo, por lo que puede bendecir en la magnitud en la que nosotros hayamos sembrado con fe según la ley del mundo espiritual. Y de entre ellas, el diezmo es el acto de fe que reconoce la soberanía material de Dios. Así que es algo que debe ser hecho sí o sí. La razón por la que les mencioné el diezmo completo y guardar el día del Señor completamente como requisito de un obrero es porque estas dos cosas son mandamientos que los hijos de Dios deben cumplir como mínimo. Les pido que recuerden bien la verdad de que un obrero que trabajará para el reino de Dios debe ser una persona que ama a Dios, no solamente de palabras, sino ciertamente de hecho y en verdad. Y estas obras no deben hacerlo de obligación o con carga, sino al sentir el amor de Dios que nos bendice, al poder practicarlo por amor y con gozo. Ese es el requisito de un obrero. El cuarto requisito de un obrero es una persona que lucha contra el pecado hasta derramar sangre y desecharlo. El luchar contra el pecado hasta derramar sangre es avanzar esforzándose incesantemente a fin de despojarse de la naturaleza pecaminosa del corazón al escuchar y comprender la palabra y orar hasta alcanzar la santidad completa. Por ejemplo, supongamos que hay una persona que emplea el pensamiento carnal y juzga y condena fácilmente a otros. El hecho que salga fácilmente el juicio y la condenación es la evidencia de que en esa magnitud su corazón se ha enaltecido y es arrogante, porque Santiago 4:12 cita: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No obstante, luego de juzgar y condenar a alguien, si lo deja pasar arrepintiéndose ligeramente diciendo: Dios, hoy juzgué y condené, perdóname por favor, no podríamos decir que es una persona que desecha el pecado luchando contra él hasta derramar sangre. Esto es porque con una actitud que considera insignificante el pecado llamado juicio y condenación, no podrá despojarse de la arrogancia y del pecado y maldad que han llegado a ser una costumbre. Si llega a surgir una situación similar, otra vez podrá emplear el pensamiento carnal para así juzgar y condenar fácil y arbitrariamente. Entonces, en ese caso, ¿cómo deberá hacer para desechar el pecado luchando hasta derramar sangre? No hay que decir esto es pequeño, tal como hemos escuchado en el culto de la mañana. No hay que considerarlo como poco importante o insignificante. No, esto es un error, es un pecado pequeño. Así nunca podrá desecharlo. Esa naturaleza pecaminosa está fusionada a su cuerpo, a su corazón. En simples palabras, ese pecado llegó a ser, o esa maldad llegó a ser un hábito en ustedes, como un callo. Una persona que camina con de pronto abriendo sus piernas o sus piernas por dentro, metiendo sus pies hacia adentro. Al tener esa costumbre es difícil corregir esa forma de caminar. Igualmente, aun siendo un pecado pequeño, si acumula una y otra vez, puede ser un pecado grande. Tal como lo hemos escuchado en el culto de la mañana, llega a ser un problema original por el que no puede recibir la respuesta. Incluso por las cosas pequeñas no hay que sentir esa vergüenza delante de Dios y tener ese anhelo ferviente por desecharlo del corazón. Y así llegar a tener un buen hábito de luchar contra el pecado hasta derramar sangre. Pero uno mismo no se da cuenta de esas cosas de la carne.
de que está cometiendo pecado. Por ejemplo, aún juzgando y condenando, no se dan cuenta que están juzgando y condenando. Ven a una persona que pasa y dice, ¿por qué haces? ¿Por qué hará así? Uno mismo no se da cuenta que está juzgando y condenando. Si no es por esta verdad, no es posible descubrirla. Y si uno no se esfuerza por corregir por sí mismo, por más que escuche la palabra, no sirve de nada. Con tan solo decir, yo quiero desechar el pecado, no será desechado. Debe luchar contra el pecado hasta derramar sangre. Y esa fidelidad llegará a ser recompensa en el cielo. Ya les di el ejemplo de juicio y condenación. Les seguiré explicando. Entonces, en ese caso, ¿cómo deberá hacer para desechar el pecado luchando hasta derramar sangre? Primeramente, debe tener un corazón que se avergüenza por haber uno intentado ser como Dios, ya que el derecho de juzgar y condenar está únicamente en Dios. Supongamos que un obrero, un pastor, le dice a una oveja que por qué juzga e intenta ser como Dios. Entonces, ese obrero se sentirá mal por ello. Se molestará también. Uno también debe tener esa percepción de que juzgar y condenar es así de malo, que es inconcebible. Pero al no pensar sobre estos pecados así, no puede desecharlo. Aún diciendo que sabe que juzgue y condene que eso está mal y que debido a ello ha venido alguna enfermedad o problema, al tener ese hábito ya en su cuerpo, adherido a su cuerpo, no puede desecharlo fácilmente. Pero uno mismo debe pensar lo desagradable y malo que es esa maldad y pecado. Y debe confesar delante de Dios las palabras con las que ha juzgado y condenado al hermano y arrepentirse de ellas. Si ustedes piensan de manera relativa, también podrán percibirlo. Deben sentir lo malo y desagradable que es esa maldad, y así podrán arrepentirse con un corazón quebrantado. Pero si no, se excusan diciendo, no, pero ¿acaso cuando yo intenté ser como Dios? Al no tener ese anhelo por sacar y desechar esa maldad, seguirá igual. Tal como lo hemos escuchado en el culto de la mañana, hoy en día las relaciones entre las personas dicen que es normal, por ejemplo, ser infiel. O dicen, pero yo no he cometido obras de la carne, no he cometido adulterio en obras. Pero si ya, incluso desde su mente, está pensando, esa persona es muy guapa, esa persona es muy atractiva, me gustaría tomar té con él o ella. Si uno se da cuenta y tiene alerta de que esos pensamientos, ese corazón de adulterio está en usted, pero podrá desecharlo. Pero si uno lo toma como poco significante y dice, eso no es grave, no podrá desecharla de su corazón. Esa sensación o percepción sobre el pecado, debe haber eso. Y asimismo, debe haber ese arrepentimiento con un corazón quebrantado.
Si confiesa y se arrepiente delante de Dios con un corazón realmente apenado y dolido, eso será grabado y recordado en el corazón, por lo que podrá guardar su corazón. Pero con solo hacer esta determinación y arrepentimiento unas veces, el pecado y maldad no serán desechados. Debe reconocer su maldad y orar continuamente. Y en su vida diaria debe examinar en cada momento a sí mismo. ¿En qué momento y en qué circunstancias sale este juicio y condenación de mí? Por sí mismos deben controlar esto e ir continuamente. El orar continuamente, hay algo que ustedes deben grabar y tener presente. Tanto las cosas de la carne, cuando ha hecho alguna obra de la carne, o por ejemplo, supongamos que hubo una pelea conyugal en el hogar, y entonces después de la pelea conyugal se arrepienten de Dios, de haber discutido, de haber manifestado ira, y en ese momento sí están muy fervorosos porque ha surgido esa situación. O por ejemplo, a veces durante una semana, si tienen ese anhelo por cambiar, pero ahora que han sido transformados, ya no pelearán tan seguido como antes. Entonces, en ese momento, uno podrá decir que lucha contra el pecado, pero incluso en un día normal, debe orar. Señor, yo he manifestado ira hace un mes, pero todavía tengo esta ira en mi corazón, no la he desechado todavía. Y debe orar con ese mismo anhelo que ha tenido cuando tuvo esa pelea conyugal y tenía ese anhelo en ese momento. Pero ahora ya no ora con ese fervor en tiempos normales, porque no ha surgido esa situación, esa pelea. Y se olvidan de que han tenido ese criterio y patrón, y luego vuelven a manifestar ira nuevamente y luego dicen, pero pensé que la había desechado, pero todavía tengo en mi corazón. Así que aunque no haya manifestado esa maldad en obras, debe orar con ese mismo anhelo que cuando manifestó esa maldad en obras. Y para ello, debe reconocer su maldad y orar continuamente. Aquí a veces, ya sea con oración de compromiso u oración con ayuno, para grabar en el corazón y pedir de todo corazón que Dios derribe esa arrogancia con la que juzga. Dios Padre no se queda mirando con brazos cruzados a un hijo o hija que se esfuerza así, continuamente orando para despojarse del pecado. Dios Padre también aborrece bastante la maldad o naturaleza pecaminosa que hay en el interior. Mas Él tiene misericordia de los hijos que oran con fuerza y hasta ayunan en momentos para desecharla. Por eso Él derrama gracia y capacidades de lo alto, y asimismo el Espíritu Santo que está en el interior de cada uno ayuda y así permite que se despoje de esa naturaleza pecaminosa. Después de ello, incluso cuando el juicio quiera salir en un instante por algún asunto, el Espíritu Santo que mora en su interior tocará su corazón y así tendrá su pensamiento allí. Es más, el Espíritu Santo dará la capacidad de pensar y hablar con bondad y hará que no juzgue todas las cosas con maldad. Es igual con las otras naturalezas pecaminosas. Una persona que ora y se esfuerza constantemente para desechar incluso naturalezas pecaminosas pequeñas hasta alcanzar la santidad completa, es la persona que desecha el pecado luchando contra él hasta derramar sangre. Podemos decir que una persona que desecha así el pecado luchando hasta derramar sangre es una persona que es fiel espiritualmente. Apocalipsis 2:10 menciona: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una persona que es fiel hasta la muerte no tiene tiempo de mirar las cosas del mundo, sino que es fiel hasta la muerte a fin de cumplir únicamente el reino de Dios y su justicia. Por ello, cuán grande será su recompensa en el cielo y cuán grande será en el cielo
y recibirá el amor de Dios. Sangre significa vida, por lo que al desechar el pecado hasta derramar sangre, luchar contra el pecado hasta derramar sangre es espiritualmente igual que ser fiel hasta la muerte. Sin embargo, el hecho que nosotros desechemos el pecado en sí no puede ser recompensa. La recompensa será acumulada en el cielo cuando hayamos sido de gozo para Dios al hacer algo beneficioso para el reino de Dios o cuando hayamos glorificado a Dios. Entonces, ¿por qué aquí en este verso habrá dicho que dará la corona de la vida si es fiel hasta la muerte? Esto es porque cuanto más nosotros desechemos el pecado luchando contra él, somos llenos de la bondad y espíritu. Se refiere a que debido a ello podemos entrar a un mejor lugar en el cielo. Además, si es transformado y es fiel, aún haciendo una misma cosa podrá dar frutos más grandes y abundantes. Lo que Dios recibe no es el trabajo u obra en sí, sino el aroma del corazón. No obstante, si tiene corazón carnal, el aroma de ese corazón no puede ser perfecto. Aunque sea fiel externamente, si en su corazón tiene incomodidad o resentimiento hacia la otra persona, eso no es el aroma que Dios desea. Y aun habiendo acumulado recompensa siendo fiel, la recompensa suele ser reducida o rebajada al pronunciar palabras de queja o rencor. Pero si desecha totalmente el pecado y entra completamente al Espíritu, servirá fielmente con gozo y gratitud siempre, por lo que se acumularán muchas recompensas. Por ejemplo, si ha desechado el odio, su corazón será llenado de amor. Entonces, este obrero, cuando visite a las almas, podrá lógicamente brindar amor espiritual. Por ende, podrá brindar fuerza y revivir también a un alma que ha caído y ha perdido el ánimo. El Espíritu Santo estará obrando espiritualmente. La fidelidad de un obrero así transformado dará frutos espirituales y esto será acumulado como recompensa. En cambio, si todavía tiene amor carnal y no espiritual, podrá guiar al contrario a los hermanos hacia la carne, y si todavía no está derribando su propia justicia y patrón, no podrá albergar a los hermanos, por lo que podrá hacer que ellos se tropiecen y sufran. Por más que un obrero así visite a las almas con diligencia, será difícil dar un buen fruto para que sea recompensa en el cielo. Por tanto, si son hijos de Dios, todos deben desechar el pecado luchando contra él hasta alcanzar la santidad completa. Y en especial, si son obreros, deben hacerlo sí o sí. Solo así podrá cuidar a los miembros por el Espíritu. Deben darse cuenta de que, aunque ante el criterio del mundo parece ser un poco deficiente, una persona más santificada espiritualmente es el obrero adecuado delante de Dios. Ruego para que se esfuercen más y salgan como guerreros espirituales que Dios Padre desea. Si aún teniendo un deber que cuida las almas, ¿por qué sigue teniendo roces? O si no encaja su corazón, dice, pero ¿por qué esa persona era así? Vista de manera objetiva, incluso uno puede decir que tiene la razón. Y aunque uno tenga la razón, siempre y cuando no sea maldad, qué bueno sería tener paz, seguir la paz al encajarse a esa persona. Pero con su criterio barómetro va buscando su propio beneficio y dice que tiene la razón y la otra persona no. ¿Dios recibiría esa fidelidad? Otras personas forman esa cizaña entre las personas. Supongamos que hay una persona que se ha ido de la iglesia. Supongamos que una persona que se ha ido de la iglesia se ha encontrado con una persona que se congrega todavía en la iglesia. Claro, debería tener una alerta por si escucha palabras de mentira o de engaño. Supongamos que la persona A se ha encontrado con una persona que se fue a la iglesia. ¿De qué servirá? ¿De qué beneficio será hablar, contar a los hermanos de su parroquia o asociación eso? De pronto podrá preguntar y aconsejar, ¿ha habido algún motivo por el que tuvo que verse con esa persona? Lo mejor sería, o lo más conveniente sería no verse con esa persona.
Pero puede ser que incluso esa persona A no se ha visto en realidad con esa persona. Y aún habiendo sido así la realidad, si habla así a otros mal de esa persona, después no se da cuenta de que es una persona así de malvada. Si es un obrero, debe ser transformado. Un obrero, aunque trabaje arduamente, si no es transformado, la recompensa no puede ser acumulada al 100%. Deben tener en cuenta este punto de luchar contra el pecado hasta derramar sangre, y así desde este momento puedan tenerlo presente y esforzarse en ello. Amados hermanos, termino el mensaje. En este mensaje les compartí 4 de entre los 8 requisitos de un obrero. Les dije que primero es una persona que ora, segundo es una persona que guarda completamente el día del Señor, tercero es una persona que ofrece el diezmo completo, y cuarto es una persona que desecha el pecado luchando contra él hasta derramar sangre. Si llegan a poseer estos requisitos de obrero, todos pueden ser buenos obreros de Cristo Jesús. Así como se ciegan muchos frutos cuando llega el otoño, que es la estación de cosecha, ahora espiritualmente también es un tiempo en el que se necesita muchos obreros para cosechar. Por consiguiente, espero que todos los hermanos, tal como registra el pasaje de hoy, según Timoteo 2:15, disciernan correctamente la palabra de la verdad y se esfuercen para presentarse ante Dios como obreros aprobados, sin de qué avergonzarse. Oro en el nombre del Señor para que así dejen la fe de un niño que solo recibe, sino que salgan como obreros de espíritu que dan frutos que satisfacen el corazón de Dios Padre. Oremos meditando en la palabra. Padre, hoy nosotros ya hemos terminado de elegir a los obreros del año 2023 y hoy he compartido 4 de los 8 requisitos necesarios para ser un obrero. Ayúdanos a poder poseer estos 8 requisitos de manera plena y así recibir el año 2023. Y si hay alguna parte deficiente, ayúdanos a poder llenarlo, ayúdanos a poder perfeccionar para así ser transformados y así poder cumplir tu deber sin ninguna deficiencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de pastor principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo, y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GESE en Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, el diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus, fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino. El SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan, epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales, fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen.
Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restauralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciba la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal de los lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad que venga a la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial de los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brindalos estudiantes de sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos cuando beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado. 아멘. 아멘.